Señores, durante el día de ayer fue el Upload VR Summer 2024, ya sabéis, este evento que enseñan juegos y tal. De hecho hay un vídeo en el canal donde hablo de los juegos que más me ha llamado la atención y los resumo un poquito, ¿no? Los voy enseñando, pero el vídeo de ahora, el que estás viendo, es para un juego específico, un juego que realmente creo que fue el mejor anuncio del día y me gustaría dedicarle un vídeo entero para hablar del tráiler, lo que hemos visto, lo que podemos esperar de él, de dónde viene incluso y bueno, a ver las impresiones, ¿no? Ese juego se llama Ember Souls, es de los creadores de Guardian Frontline y está inspirado en Prince of Persia y Assassin's Creed. Esto dicho por ellos, ¿vale? Esto no me lo estoy inventando yo. De hecho, en cuanto veamos el tráiler, a simple vista dice, ¿esto qué es? ¿Las arenas del tiempo VR? No, pero bueno, se le da un aire. Entonces vamos a hacer como hacemos siempre en estos vídeos. Vamos a ver el tráiler y luego lo analizamos porque este es larguito y encima hay cositas para ver, ¿vale? Tanto buenas como malas. No me enrollo más, empezamos. Vale. Las sombras han vuelto. The Sultan is back. Muy Prince of Persia. El diseño es Only the might of the embers muy Prince of Persia. save us now. You know very well why these stones can't be trusted. Curioso este parkour así muy ligero, ¿no? We need help, Arya. We can't beat the Shadow Sultan alone. I think he can help us. He can handle it, trust me. I'll teach him how. I hope for our own sake you are right. Vale, a ver, Ember Souls. El arte del dibujo. El arte del juego está muy guapo, la verdad, el cartel. A ver, hay muchas cosas que tenemos que ver. Este juego se supone que va a salir para visores MetaQuest. De hecho, este es el tráiler por lo menos de MetaQuest. No sé si en el futuro saldrá para Steam o lo que sea, pero en principio juego para MetaQuest. A ver, cosas a sacar. La parte visual, ambientación, incluso música es muy Prince of Persia, Arenas del Tiempo. O sea, es que se parece muchísimo. Nada más verlo digo, es que es ese juego. Vamos a ver un poquito más de nuevo. Los entornos interiores igual, el mismo estilo. Tiene pinta de que va a ser una campaña lineal donde llegaremos a habitaciones grandes, tendremos combates y podemos seguir continuando con partes también de parkour, etcétera, ¿no? No parece que vaya a ser un mundo abierto ni que vayamos a tener total libertad, cosa que a mí personalmente me gusta que sea así. Esto es muy también estilo Prince of Persia, esquivando trampas, no sé, todas estas cosas mola un huevo y encima en VR está más guapo porque la impresión al ser tan grande eso, verlo en tamaño real, acojona, la verdad. De momento, llegado a este punto, todo lo que estoy viendo ahora me gusta mucho, ¿eh? Ojo, todo esto me gusta mucho. También vemos que hay algún tipo de magia, ¿no? Por lo que vemos la espada como imbuida en un tipo de poder. Otra vez escenarios abiertos como plazas, o bueno, plazas no, habitaciones grandes, esta especie de... Es que no sé cómo se llama esto realmente, porque eso no llega a ser ni una piscina. Tendrá un nombre, pero no me lo sé, ¿vale? No sé. Esto del pájaro me ha dejado loco. O sea, yo no sé si el pájaro lo usaremos para algo, tiene pinta, porque lo llama él, lo acaricia, en plan, oye, ¿qué pasa, máquina? Y tiene inspiración de Assassin's Creed, pero yo no sé si esta es la parte de inspiración de Assassin's Creed, la del ojo del halcón, que tiras el pájaro y... Ojo del halcón, eso es el Teris, ¿no? Lo de vista de águila. ¿Se llama así en Assassin's Creed? ¿No? Bueno, da igual. Que con el águila podías sobrevolar y marcar cosas y tal. No sé si aquí tendrá la misma función este águila. No se ve nada sobre él. Simplemente se ve eso en ese momento que lo acaricia. Y ya está. A lo mejor es una referencia y punto. Aquí una especie de cristal. Otro cristal de otro color. Aquí está el pájaro otra vez. No sé si el pájaro a lo mejor es una especie de guía. Vete tú a saber. Un portal. Vemos que coge objetos con poderes de telequinesis.
diría, bueno, telequinesis, con un rayo, pero a distancia lo coge y lo rompe. O sea, no es una mecánica solo para agarrar algo, es una especie de gancho, de rayo, ¿no? Porque después lo usa para trepar, que cosa que me gusta mucho es la agilidad que se ve hacer esto, ¿eh? We need help, Arya. Deberíamos verlo de nuevo porque esto me parece importante y me parece que es una parte fundamental de este juego. Mira, cómo salta, se apoya, se empuja, se agarra al otro, se agarra y salta. No sé, está súper... Se ve súper bien. Ahora aquí es donde para mí vienen las carencias. La verdad, todo lo que hemos visto hasta este punto me ha gustado, me llama la atención y me lo compraría instantáneamente solo por lo que he visto ahí. Pero ahora llega a este punto y me entran un poco las dudas. ¿Por qué? Para empezar, hemos visto escenarios muy trabajados, hemos visto las la velocidad del personaje, la agilidad trabajada, pero luego me encuentro esto, coño, y me entra un poco de bajón. Para empezar, el muñeco salta que parece un ladrillo, o sea, está cayendo como un saco de estiércol, como si hubiesen tirado para abajo, cae recto. Luego, cuando toca el suelo, se le activa la otra animación y se rompe el suelo detrás. No sé, esto podrían haberlo mejorado para el tráiler, la verdad, al menos. No da buena impresión. Esto me gusta mucho, esto también muy estilo Prince of Persia. Se ve que va a tener alguna parte... No creo que debiésemos llamar a esto puzzle, porque al final solo gira un poco la rueda. Pero a lo mejor tiene algo de puzzle. Poderes para congelar el agua o para convertirlo en vez de tú a saber qué, o ralentizarlo. No sé qué ha hecho aquí, pero me mola mucho esto para poder treparlo. Devolver los hechizos con tu espada también está muy guapo. La habilidad esta de empujar todo también mola un montón. Y aquí es donde ya... es donde lo veo más flojo. Yo no sé qué piensan ustedes, si me lo podéis en los comentarios. O sea, me gustan los enemigos, pero aquí ya veo varias cosas. Para empezar, técnicas, por ejemplo, los muñecos no proyectan sombra ninguna. El modelado de este, por ejemplo, del de rojo, un poco feo, la verdad, ¿no? Es algo rojo ahí que ni siquiera parece que esté pisando el suelo de verdad, parece que está flotando. Y luego los impactos. Ahí está guapo cómo lo empuja, que sale volando y el ragdoll se ve guay. Las físicas del personaje. Pero luego... Muy guapo eso, tiene pinta que será un jefe. Pero luego las siguientes peleas, cuando son cuerpo a cuerpo, son raras. Son raras, o sea, cuando usa los hechizos contra ellos, está bien. Pero luego las peleas... como que le falta un poquito más de contundencia física, ¿no? De los impactos y tal. Desde mi punto de vista, acostumbrado a otros juegos rollo Blade and Sorcery o cosas así, sé que esos juegos se basan precisamente en ese estilo de combate, pero no sé, me da la sensación, puede ser que me esté equivocando y me esté apresurando por un tráiler. Ojo, un detalle de este fragmento. Fijaros que la puerta parece que tiene un sello rojo, como que está bloqueada, así que es muy probable que esto sea como mencionaba yo antes. Avanzas, llegas a una sala, salen enemigos, lo que sea, tienes que matarlo y cuando los matas se quita el sello y puedes continuar por la puerta. Me da esa impresión, ¿vale? Me da esa impresión por lo que estoy viendo. Mola mucho lo de usar el gancho para atraer a los enemigos, pero fijaros también otra vez cómo el personaje va totalmente recto, muy tosco. Las animaciones y los personajes enemigos... Desde mi punto de vista, lo que más flojea de todo lo que veo aquí. También creo, no sé si habrá un árbol de habilidades que tú vas consiguiendo experiencia y subiendo. No me suena tanto que vaya por ahí los tiros. Me suena más que puedes conseguir habilidades según avanza la historia. Incluso puede ser que las piedras que hemos visto sean para ese tipo de habilidades o ese tipo de cosas. No lo sé. Esto, como siempre, ya sabéis que aquí me gusta divagar un poco. Muchas veces acertamos, otras veces no. Y siempre os animo en los comentarios a que pongáis ustedes qué piensas, qué crees tú que va a ser esto. Resumiendo, el juego me llama muchísimo la atención. Tengo dudas con el combate. El estudio que hace el juego no es un mal estudio. Ha hecho otros juegos como el Guardian Frontline, que no es un mal juego, pero tampoco llega a ser una obra maestra. Entonces, bueno, podemos darle el beneficio de la duda igualmente. Esto es imágenes de MetaQuest, 100%. Y también hemos visto otra cosa que pasamos por alto, y es que el personaje, supongo que vas a poder elegir ver todo el cuerpo o solo las manos, porque hay un momento en el tráiler cuando aquí se le ve los brazos, y hay un momento cuando le pega el puñetazo al bicho que sale volando para el carajo, solo se le ve la mano. De hecho, no tiene guantes
y después más adelante sí que tiene guantes, que esa es otra cosa. El escudo igual, la espada. A ver, que a lo mejor... Es que a lo mejor sí que va a tener un toque RPG, que puedes mejorar tu personaje, conseguir armadura, subir de nivel y ese tipo de cosas, porque si nos fijamos aquí, aunque usa la habilidad, usa una habilidad realmente, fijaros, aquí solo tiene la mano desnuda, no tiene brazo y no tiene armadura tampoco. Y hay otras partes que aquí tiene un guante, armadura, aquí también tiene armadura. ¿Mola la interacción con el escenario? Pues no lo sé, ¿eh? A lo mejor sí que estamos hablando de un RPG donde las armas también tienen estadísticas y todo eso, ¿eh? Y por eso no da esa sensación de combate físico, porque realmente está ligado al daño que tiene el arma. Tendría sentido. De ser así, oye, no me disgustaría tampoco, la verdad. Vale, señores, me acabo de dar cuenta que a pesar de que está anunciado para MetaQuest, también tiene la página disponible en Steam. Y ahí vamos a poder ver más detalles de este juego. Vale, según dice, Ember Soul es un emocionante juego de realidad virtual hack and slash que combina parkour, escalada y acertijos ambientales en un lujoso palacio persa. Aprovecha el poder de las piedras de Ascua para desbloquear nuevas habilidades y usa tus habilidades de combate y agilidad para derrotar al sultán o algo de eso ponía. Vale, entonces es lo que estábamos diciendo, la sensación que me había dado es precisamente esa. Las piedras son para el poder, no va a tener toque RPG por lo que veo, pero sí que vas a poder mejorar el personaje con habilidades con las piedras que vas consiguiendo. Vamos a leer un poquito más de qué nos va a ofrecer este juego, a ver si están todos los detalles y salimos ya de dudas. Como hemos visto en el tráiler, según esto, pues podemos escalar de una forma acrobática con un innovador sistema de parkour asistido. O sea, ya sabéis, lo típico de le das al botón, enganchas 3 botones seguidos y el personaje te hace un par de animaciones para hacerlo fluido. Un poco como el Assassin's Creed de VR también en ocasiones. No me parece mal, eso mola y es más cómodo muchas veces que de forma totalmente física. Aquí habla también del combate cuerpo a cuerpo. Dice, participa en intensos combates con espadas con más de 20 armas diferentes contra diversos enemigos, cada uno con estilo de combate único, utilizando física avanzada y un sistema de gore dinámico. Vale, esto me gusta. No lo parece por el tráiler, pero oye, ojito con esto. Ojito con esto, ¿eh? Esto me gusta lo que leo. Siguiente cosa. Resuelve intrincados acertijos mientras evitas trampas mortales para progresar a través de los niveles. El entorno de realidad virtual permite interacción creativa con el espacio, como mover objetos y subirse a plataformas para llegar a zonas más altas. Vale. Entonces sí, se veía también. Y esto creo que es lo importante, que es aprovecha el poder de las piedras de Ascua a tu favor con habilidades como ralentizar el tiempo, escudo de energía o enviar una onda de choque para aturdir a tus enemigos. Vale, esto es lo de las habilidades que hemos visto. Pues mira, está todo aquí realmente. Por último, explora un impresionante palacio con 5 escenarios diversos, desde los opulentos baños del sultán hasta los serenos jardines, para uno meticulosamente diseñado para sumergirte en un rico paisaje persa. Uf, esto último no me gusta mucho. Esto último no me gusta mucho porque no sé si me está dando la sensación de que va a ser al final escenarios que se crean de forma aleatoria, 5 tipos de escenarios, y no va a ser una campaña al uso. Me hubiese gustado más una campaña al uso, la verdad. Bueno, ya lo veremos, no me quiero precipitar. Esperemos que sí, porque es que casi todos estos juegos pecan de lo mismo, de que no tienen una campaña de principio a fin con su historia, donde tú vas avanzando, vas entendiendo la historia, donde te cuentan algo, ¿no? Porque al final la campaña que ha salido del Blade and Sorcery es un poco el rollo este que acabo de leer. Son diferentes escenarios que cambian un poco, pero no tienes ahí esa historia como tal, ¿no? Como un Asgard, aunque Asgard es otro rollo. Pero a eso me refiero, ¿no? En fin, señores, estamos ante un juego que se inspira en Prince of Persia, en Assassin's Creed. Tiene un parkour asistido para que sea súper ágil. Tiene combate basado en física. Tiene un sistema de habilidades, de poderes como la onda de choque y cosas así, que las conseguirás con los cristales que encuentras. Y esto es la parte positiva. Luego la parte negativa, desde mi punto de vista, es que solo va a contar con 5 estilos de niveles del Palacio del Sultán, que tiene más pinta que no va a ser una campaña, sino va a ser típico juego de esto de pegar hostias, donde vas a estar repitiendo niveles todo el rato, que cambiarán 4 cosas, pero va a ser el mismo. Al final, no sé, te acabas cansando un poco, ¿no? Eso no lo sabemos todavía, según lo que pone Steam.
La verdad que parece que puede ir por ahí los tiros. Y otra cosa así regulera que le he visto, pues las animaciones de los personajes enemigos, la verdad, un poco raras. Mira que todo tiene un aspecto guapo, pero las animaciones de los personajes enemigos me ha parecido algo toscas, que ya veremos cuando salga el juego, que a lo mejor estará más pulido. Este juego sale en otoño, sale para dispositivos MetaQuest y va a salir también para Steam, aunque en Steam no pone fecha, así que es posible que tengamos un primer lanzamiento en MetaQuest y más adelante hagan un port a la versión de Steam, mejorando gráficos, etc. Sin más, déjame en los comentarios qué te ha parecido, si te ha gustado este juego, si lo esperas con ganas. Y nada, dale un like al vídeo si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada y comparte, que ya sería brutal. Nos vemos en más vídeos en directo.